Los hebreos. La historia de los hebreos comienza en la región de Mesopotamia, donde empiezan a desarrollarse. Según esta tradición, los hebreos descienden del patriarca Abraham, esto alrededor del año 2000 a.C. Ahora conozcamos el viaje que hizo Abraham. Según la Biblia hebrea, Abraham recibió una llamada de Dios para que deje su hogar y viaje a la tierra de Canaán, que este sería el hogar de sus descendientes. Primero partió desde Ur de los Caldeos, que es donde se encontraba, pasó por diferentes regiones, reinos, hasta llegar a Canaán, o también llamada la Tierra Prometida. La vida en Canaán. Los hebreos, una vez establecidos, se desarrollaron como una sociedad pastoral y agrícola. Se dedicaban más al cuidado de las ovejas. La región era habitada por diversas culturas, incluyendo lo que eran los cananeos y los filisteos. Conozcamos cómo estaban hechas sus tiendas. Los materiales. Las tiendas se construían principalmente con pieles de cabra, que era un material duradero y resistente para sus condiciones climáticas de la región. La construcción. Primero, las pieles se cosían para formar un gran panel que luego se extendía sobre un marco de estacas. Generalmente eran cuadradas y rectangulares. Estacas y cuerdas. Las estacas se clavaban en el suelo para poder sostener la estructura y las cuerdas para asegurar la tienda y mantenerla firme. El uso. Las tiendas eran utilizadas como viviendas temporales porque sabemos que los hebreos eran nómadas. Aspectos culturales. La historia de los hebreos se encuentra registrada en la Biblia hebrea, que narra desde la creación del mundo, la historia de los patriarcas, la salida de Egipto y la conquista de Canaán. Costumbres y tradiciones. Tenían una rica tradición de costumbres y prácticas, como la circuncisión, el día de descanso, las fiestas religiosas y más. En su arquitectura y arte se caracterizaban por la construcción de templos, sinagogas y otras edificaciones religiosas. Aspectos religiosos. Los hebreos fueron los primeros pueblos en practicar el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios, Dios Yahweh. El Dios de los hebreos se llamaba Yahweh, que es considerado el creador del universo, el Dios de la justicia y la misericordia. La Torá, también conocida como la Ley de Moisés, que es el texto sagrado fundamental del judaísmo y contiene las enseñanzas y leyes que rigen de la vida de los judíos, también llamado Pentateuco. La arquitectura hebrea. La arquitectura hebrea, también conocida como el primer templo de Jerusalén, fue una estructura monumental construida por el rey Salomón en el siglo V a.C. Su arquitectura reflejaba influencias fenicia y siria, presentando una estructura rectangular y dividida en tres áreas principales: el pórtico, tabernáculo y Santa Sanctorum. La construcción se completó en aproximadamente 7 años, utilizando piedra dorada de Judea, madera de cedro, Líbano y oro para la decoración. Se divide en tres partes. El patio exterior es un espacio abierto rodeado de muros donde la gente podía entrar y realizar ciertas prácticas religiosas según el estudio. El 2, el santuario de Keikal, una sala alargada donde se realizaban y se guardaban, o el pueblo hebreo. En su arquitectura está el templo de Salomón. El templo de Salomón fue una construcción clave en la historia religiosa israelita que se ubica en Jerusalén y fue construido en el siglo V a.C. durante el reinato de Salomón. Este templo fue el diseño rectangular y fenicio, estaba dividido en tres partes, fue construida con piedra, madera de cedro, de Líbano y oro. Se cree que la construcción tomó alrededor de 7 años. Su característica arquitectónica, su ubicación se ubica en el monte del Templo de Jerusalén y se divide en tres partes: el patio exterior, el santuario de Ekal, el lugar santísimo de Debir. El patio exterior era la entrada pública al templo y se utilizaba para la adoración, los sacrificios y la oración. Contaba con dos pilares de bronce, Boaz y Jachín, que marcaban en la entrada principal.
se encontraba cercado por un muro piedra tallada, en la parte superior por una franja de cedro, según el estudio de la Universidad Metodista de Sao Paulo. La parte 2 sería el santuario de Ekal. Era la cámara principal del templo donde se realizaban los sacrificios y cultos, y contaba con un altar de oro para las ofrendas y otros objetos sagrados como el candelabro y la mesa de los panes de la presencia. Las paredes eran cubiertas de láminas de cedro y adornadas con esculturas. El lugar santísimo era en la parte más interior y sagrada del templo, accesible solo al sumo sacerdote una vez al año. Albergaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Estaba cubierto con láminas de oro y adornada con querubines. El siguiente punto sería las viviendas de los hebreos. Las casas de los hebreos en la antigüedad eran construidas principalmente con materiales laborales como cañas, adobe, ladrillos de barro, cocidos al sol, piedras, y solían ser de una sola planta. Las casas de los hebreos eran construidas simples y funcionales, adaptadas a las necesidades de la época y al entorno en el que vivían. La arquitectura hebrea reflejaba una vida humilde y comunitaria, con un enfoque en el hogar, con un lugar de refugio y descanso. Otro punto es la economía y las actividades de los hebreos. Su economía se basaba en 3 puntos fundamentales, que eran la agricultura, la ganadería y el comercio. Estos generaban gran flujo del pueblo hebreo. La agricultura era basada en el olivo y la vid, eran cultivos característicos junto con la legumbre y las lentejas. El punto 2 que generaban ingresos era la ganadería, criaban ovejas y cabras, bueyes y caballos y camellos. El punto 3, el comercio de Canaán, era una ruta comercial crucial, y los hebreos explotaban aceite y vino e importaban metales y marfil y especias. Su significación en el mundo antiguo de los hebreos. Fueron un pueblo semita nómada que emigró la religión de Canaán, actual Palestina. Su lengua, el hebreo, jugó un papel crucial en su cultura, legado, y especialmente a través del Antiguo Testamento. Los hebreos desarrollaron una rica tradición religiosa, social y política, con figuras como Abraham, Moisés y los reyes de David y Salomón. Se dividió en tres periodos clave de la historia de los hebreos: el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. El periodo de los patriarcas se veía en que eran 3 partes, que eran de Abraham, Isaac y Jacob y José. Abraham, fundador de la tradición hebrea, lideraba a su gente desde Ur a Canaán. Isaac y Jacob, sucesores de Abraham, Venecia. Factores geográficos. De 1200 a.C. a 539 a.C. Se encuentra en los actuales territorios del Líbano, Israel, Siria y Palestina. Existió un pueblo semita que pasó a la historia por sus grandes habilidades como navegante y comerciante. Venecia. Ellos se llamaban a sí mismos cananeos, pero fueron conocidos por los griegos como los fenicios. Montañas y bosques. Los fenicios vivían sobre un territorio montañoso y boscoso que le dificultaba el desarrollo de la agricultura. Actividades marítimas. Por eso se centraron sus esfuerzos en las actividades marítimas. Aprovecharon la madera, los bosques
para construir un tipo de barco rápido y liviano que contaba con una doble hilera de remos y una vela en el centro. Los fenicios. Los fenicios, eh, gracias a sus rutas comerciales, ejercieron una enorme influencia económica y cultural sobre sus costas. Ellos fundaron ciudades, colonias y factorías en las costas orientales del Mediterráneo, en el norte de África y en el sur de España. Las más destacadas de estas fueron las de Biblos, Sidón, Tiro, Tánger, Sicilia, Gadir. Además, establecieron barrios en ciudades extranjeras, los cuales fueron conocidos como concesiones. Desde esta, los fenicios manejaban el comercio. Política. Los fenicios durante 4 siglos llegaron a tener el control del mar Mediterráneo, pero a pesar de esto nunca formaron un estado unificado. Políticamente estaban organizados en ciudades-estado y cada una de ellas contaban con sus propios gobiernos. En algunas ciudades-estados eran dirigidas por el rey, que además estaban acompañados por un consejo de comerciantes, mientras en otras ciudades eran dirigidas por un consejo de ancianos, que delegaban sus autoridades a los magistrados. Sociedad. En lo más alto de la pirámide de la sociedad social, Venecia se encontraba con las élites gobernantes. Dentro de ellas existían dinastías familiares de comerciantes y navegantes. Estas pasaban la mayor parte en el mar y se reunían en las ciudades fenicias cuando se celebraban las actividades o festividades religiosas. Por debajo de ellas se encontraban los artesanos, luego los pequeños comerciantes. Por debajo de ellos se encontraban los agricultores y pescadores. Por último, los esclavos. En la economía. En su economía se centraba en el comercio y la producción artesanal. Vendían paños teñidos de púrpura y objetos de bronce. Estos paños teñidos de púrpura se lo obtenían de una baba de crustáceos. Economía. Intercambiaban bienes tales como metales, textiles, miel, oro. Todo esto era intercambiado por trueque, es decir, intercambiaban bienes por otros bienes. En cuanto a la economía, las principales actividades económicas fueron el comercio y la producción de artesanos. Los fenicios dejaron registros geográficos de las costas, corrientes marinas y vientos. Los viajes de los fenicios no solo fueron importantes en el comercio, sino también por los registros que dejaron, ya que dejaron geografía de las costas, corrientes marinas y vientos, y las mejores rutas para navegar en el Mediterráneo. Estos conocimientos fueron heredados a los griegos. Ellos se encargaron de difundir y conservar dichos conocimientos a lo largo de la historia. Religión. En cuanto a la religión, los fenicios no practicaron una religión idéntica en cada una de sus ciudades. En ella los dioses variaban, pero sí tenían características similares. Esto